Hola y muchas bendiciones para tu vida. Le doy muchas gracias al Señor de poder compartir en esta oportunidad un mensaje que va a ser de mucha bendición para ti. Te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Albert Bárzaga. Para los que no me conocen, quiero compartir un mensaje poderoso para tu vida que Dios trajo a mi corazón cuando estaba preguntándole al Señor sobre qué podía compartir. Y bueno, hubo algo interesante que el Señor puso en mi corazón. Y este mensaje va a tratar sobre todas las cosas acerca de un tema que nos va a ayudar a ti y a mí a poder conocer un poco más al Señor. Déjame decirte que va a ser de mucha bendición y espero que lo recibas con fe. Quiero hablar acerca de 5 cosas que Dios no puede hacer según la palabra. Quizás has escuchado en alguna ocasión acerca de, por ejemplo, cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede pecar, aunque en este mensaje no voy a compartir acerca de ese punto porque creo que es obvio. Sabemos que Dios es santo, Dios no puede pecar. Así que Dios puso en mi corazón algo que quiero compartir y como te dije al principio, esto te va a ayudar a que conozcas más al Señor. Porque cuando sabemos que Dios no puede hacer, es una forma de poder conocer al Señor. Vivimos en un mundo donde las cosas están sujetas a cambio. Por ejemplo, las personas cambian, la economía cambia, las circunstancias cambian, pero hay alguien que no puede cambiar. ¿Por qué Dios no cambia? ¿En qué sentido Dios no cambia? Y es que Dios es perfecto, su voluntad es perfecta, la naturaleza misma de Dios es perfecta. Por eso Dios no cambia su naturaleza. Entonces quiero de esta manera poder comenzar con el primer punto que yo considero muy importante, que Dios no puede hacer. Y lo primero es que Dios no puede dejar de ser Dios. Dios no puede dejar de ser Él mismo. ¿Por qué esto es muy importante que tú y yo lo conozcamos? Y es por la sencilla razón de que si Dios dejara de ser Dios, dejaría de ser eterno, dejaría de tener los atributos que tiene Dios. Por eso Dios no puede dejar de ser santo, Dios no puede dejar de ser poderoso. ¿Por qué? Porque todo el poder le pertenece al Señor. Dice la palabra que el poder, la gloria, le pertenecen a Dios. Quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6. Y vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Mire qué curioso y qué importante esta cita. Y es que si Dios cambiara, no podríamos entonces confiar en sus promesas. Otra cita importante que quiero compartir contigo es en Hebreos capítulo 13, verso 8, y dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el segundo punto que quiero compartir contigo, y es que Dios no puede mentir. Debemos recordar que Dios es la verdad. Dice la palabra del Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de Él. Y esto significa que no hay engaño en el Señor. Una cita importante está en Números capítulo 23, verso 19 y dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Entonces, saber que Dios no puede mentir nos da una seguridad a nosotros de que todo lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Por eso que las promesas de Dios son confiables, las promesas de Dios son firmes. Cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Cuando Dios te dice algo que va a hacer con tu vida, Él lo va a hacer. Por eso esto nos ayuda incluso a confiar, a poder descansar en Él, a poder descansar en sus promesas, porque Él es fiel y Él lo va a hacer. Así que esto es interesante porque conocemos de esta manera un aspecto del Señor y es su fidelidad, su veracidad. El segundo punto que quiero compartir contigo es que Dios no puede dejar de amarnos. Wow, y esto es importantísimo que lo entendamos y que lo podamos recibir en nuestro corazón. Porque hay personas que incluso pueden dudar, cristianos, creyentes,
por causa quizás de la religión, falsas enseñanzas que incluso ponen dudas acerca de la salvación de las personas. Y un poquito más adelante vamos a entender el por qué nuestra salvación está segura en Cristo. Y tiene mucho que ver con el amor que no cambia de Dios hacia nosotros. El amor de Dios hacia nosotros es firme, es eterno. En Romanos capítulo 8, del verso 38 al 39 dice: estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esto es impresionante, porque hay congregaciones que tristemente se predica acerca de un amor de Dios hacia las personas que puede cambiar en algún momento. Si alguien falla, entonces ya Dios no le ama, porque déjame decirte algo, esas personas que creen que la salvación se pierde, están diciendo que Dios puede dejar de amar a esa persona, como que Dios amaba antes a esa persona cuando hacía las cosas correctamente, pero si falla, entonces Dios deja de amar a esa persona. Y hay un error que muchos cometen, y es dudar acerca del amor de Dios, es dudar acerca de la salvación que Dios ya te ha dado en Cristo Jesús y que es permanente, es firme. Entonces, cuando Dios decide amarte, cuando Dios decidió amarte con un amor eterno, porque Dios cuando te escogió, ya Él te amó antes que tú decidieras amarlo a Él. Entonces dice la palabra que escuchamos de que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque es un amor firme, un amor que permanece para nosotros por toda la eternidad. Y esto es sorprendente, es glorioso poder entender este aspecto del Señor que es su amor. Incluso cuando fallamos, Dios nos ama, nos sigue amando con un amor incondicional. El cuarto punto de lo que Dios no puede hacer es que Dios no puede ser injusto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 4 dice: la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia. Dios de verdad y sin injusticia, justo y recto es Él. Aquí en este punto, de cierta manera, podemos incluir que Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque Él es justo. Así que no hay ninguna injusticia en Dios, y esto es importante conocerlo y poderlo recibir en nuestro corazón y entenderlo. Así que, amado hermano o hermana, también quiero decirte que si en algún momento alguien te ha hecho algún tipo de injusticia, déjame decirte que descanses en el Señor, que puedas perdonar, que puedas sanar. Y recuerda que Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios va a hacerte justicia, todo en el tiempo perfecto del Señor. Así que descansa en la justicia de Dios. También recordarte algo muy importante, y es que Dios nos ha hecho a nosotros como hijos, nos ha hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros, Dios también nos ha hecho justos. Y podrás decir, pero bueno, nosotros a veces fallamos. El hecho que tú falles en algún momento, eso no significa que la obra de Cristo en tu vida se anule o sea irrelevante. Es decir, lo que Jesús hizo por ti en la cruz, una de las cosas más importantes es que Jesús te justificó por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Y ya todos tus pecados han sido lavados y limpiados por su sangre, no por tus obras, sino por la justicia de Jesús a través de la cruz. Y lo quinto que Dios no puede hacer, y esto a mí me impactó, porque es glorioso saber y entender esto. Porque a veces podemos incluso leer las escrituras por arriba, pero no entender lo que está diciendo ese pasaje, ese verso. Y debemos entender que lo que dice la palabra del Señor para nosotros es veraz, es verdadero, es una realidad. Como número 5, Dios no puede recordar nuestros pecados perdonados. En Hebreos capítulo 8, verso 12 dice:
Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. A veces pensamos que este verso lo podemos tomar livianamente, como que Dios, si yo pienso y recuerdo mis pecados, como que Dios se acuerda de ellos. Déjame decirte algo, cuando Dios dice que Dios no se va a acordar de tus pecados, es porque es así. Y la palabra no miente. Por eso debemos creer la palabra, debemos creer lo que el Espíritu Santo ha dejado por escrito para nosotros. Y si Él dice que no se acordará más de tus pecados, es porque así es una realidad. Recuerda lo que compartíamos en el cuarto punto, y es que Dios nos ha hecho justicia en Cristo Jesús. Déjame decirte que Dios, por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz, te hizo justo, te justificó al lavarte y limpiarte de todos tus pecados por medio de la sangre de Jesús. Entonces Dios no ve tu pasado, Dios ve la obra de su Hijo Jesús a través de tu vida. Por eso dice la Escritura que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque una vez que recibimos, por ejemplo, al Espíritu Santo por haber creído en el Hijo de Dios, en Jesús, entonces se produce en nosotros un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, somos una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús. Puede pasar que incluso a veces el enemigo te recuerda tu pasado, puedes recordarte y lanzar pensamientos acerca de cosas negativas que hiciste, pero déjame decirte que cuando Dios te perdonó de una vez y para siempre. Perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Recuerda eso porque es clave y es importante para que puedas caminar una vida de éxito y de bendición en Cristo Jesús, conociendo la verdad de Dios que libera. Y este punto nos lleva a una conclusión muy interesante, y es que yo te invito a que te extiendas hacia la meta, hacia el propósito que Dios ha diseñado para tu vida en Cristo Jesús. No te detengas en las cosas pasadas. Recuerda que ya tú eres una nueva creación en Dios. Eres amado, eres perdonado y eres justificado en Él. Espero que conociendo estos 5 puntos que compartimos acerca de cosas que Dios no puede hacer, puedas conocer mejor al Señor, puedas conocer mejor a tu Padre Celestial y puedas vivir una vida cristiana, una vida como hijo de Dios bendecida. Así que te invito a seguirme si te ha gustado este contenido, te invito a que puedas seguirme en este canal porque seguiré compartiendo mensajes de bendición, cosas que Dios traiga a mi corazón, a mi espíritu y poderla compartir contigo en esta plataforma. Que Dios te continúe bendiciendo y hasta la próxima. Paz.